Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles este maravilloso programa cargado como siempre de mucha conciencia, de muchas herramientas para salir adelante y sobre todo para crecer como personas y como profesionales. Ese es el gran compromiso de todo este equipo de producción y gracias a Dios lo estamos llevando a cabo. Son muchos los mensajes que dicen gracias por eso que están haciendo todas las mañanas, gracias por enseñarnos tanto y sobre todo gracias por hablar de las cosas buenas del país. Porque a veces nos enfocamos nada más en lo malo y resulta que aquí hay gente haciendo cosas increíbles que debemos resaltar y sobre todo que debemos mostrar para seguir repitiendo ese ejemplo. A ver, desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre todos leyendo sus mensajes, conectados con ustedes y por supuesto buscando complacerlos porque sé que más de uno dice, invita a tal persona, quiero que desarrollen este tema, me encantaría que agregaran esta sección. Créanme que estamos justamente para escucharlos y para complacerlos. También les recuerdo que ese código QR que está en pantalla es para que lo escaneen y de esta manera puedan descargar nuestra aplicación que es Televen Stream y así disfrutar de toda nuestra increíble programación. La inclusión educativa de personas con discapacidad en Venezuela es un aspecto crucial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La inclusión no debe ser vista solo como un derecho, sino como una necesidad social que enriquece a todos los miembros de la comunidad educativa. Esto no solo beneficia a los estudiantes con discapacidad, sino que también promueve la empatía y la comprensión entre todos los alumnos. Fomentar un ambiente donde se celebre la diversidad permite que los jóvenes aprendan a valorar las diferencias y a trabajar en equipo. Sin embargo, es importante que las instituciones educativas adopten una cultura inclusiva donde se implementen estrategias pedagógicas que atiendan las diversas necesidades de aprendizaje de cada estudiante, garantizando así su desarrollo integral. Sin duda alguna, la inclusión educativa de personas con discapacidad es un reto que requiere atención inmediata y un compromiso genuino. Es fundamental que se implementen políticas efectivas que aseguren el acceso a una educación para muchísimos y sobre todo que sea de calidad, independientemente de sus capacidades. Para profundizar un poco más sobre este tema, hoy nos acompaña una experta en la materia. Ella es psicoeducadora y directora de Funda Cristal, así que hoy estamos muy felices de recibir una persona que seguramente nos va a ayudar a vislumbrar ese camino, porque realmente hay muchas cosas por cambiar acá en el país en cuanto a la educación con personas con discapacidad, es decir, la inclusión de ellos. Así que felices de recibir en el estudio a la señora Mari Ortega. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Un placer. Un besito por aquí, ¿cómo está todo? Bien, gracias. ¿Todo chévere? Todo bien. Bueno, antes de entrar en materia, quiero que veamos estas reacciones de la gente en la calle, porque es un tema bastante complejo, ¿no? ¿Será que hay inclusión en Venezuela? ¿Estamos aplicando políticas que permitan que estas personas sean tratadas por igual? Vamos a verlo. Actualmente no sé si se está implementando algo para mejorarlo en esa parte, honestamente. Tengo conocimiento que sé que hay como centros que sí, como que son especializados en esa parte, pero no sé si están implementando algo más allá de un centro específico para las personas discapacitadas. Sería bueno que les den como una especie de charlas o más capacitaciones en esa parte para que tengan las capacidades de atender a los niños con discapacidad, que sí es mucho más complejo, o sea, exige más, tanto físico, porque la discapacidad puede ser motriz, como de manera mental, porque es agotador lidiar quizás con un niño que no puede entenderte de la misma manera o así. Yo creo que justamente eso de que no tienen quizás el conocimiento o las herramientas para poder trabajar con estos niños, porque por lo menos si es una discapacidad motriz implica pupitres o herramientas que se amolden a ellos. Entonces creo que eso puede ser una de lo más difícil. Sí he notado que hay varias escuelas que están incluyendo muchísimo más, tanto a nivel metodológico, a los niños con discapacidad, tanto física como psicomotora, pero no he visto, o sea, sí me he dado cuenta que se mantiene mucho como un tabú aún. La gran mayoría de los maestros actualmente son maestros muy antiguos, entonces no suelen tener como que esa psicopedagogía para este tipo de casos. Entonces yo considero que sería bueno mantener como ir haciendo talleres para los maestros con referencia a tipos de metodologías didácticas para niños con discapacidad. No he estado tan informado de la situación, todavía no he visto así proyectos que han hecho con los niños indiscapacitados, pero sí sería bueno que estén
haciendo cursos o talleres para niños con discapacidad, ya que en este país se sufre mucho el bullying. Entonces es importante que los niños con discapacidad tengan una atención especial, sobre todo en el área didáctica, en el área de la atención. Señora Mari, ¿hay inclusión en Venezuela en cuanto al educativo? ¿Hay media inclusión o estamos en vía a la inclusión? Estamos en vías. Estamos en vías. Ahí va. Estamos en vías, sí. No es lo mismo de hace 20 años atrás, ahora la manera de ver la inclusión educativa. Hay un cambio de paradigma y Venezuela está tratando de adaptarse a ese cambio de paradigma, que no solamente involucra las políticas públicas educativas, sino también lo que cada uno de nosotros pensamos de la discapacidad, de la inclusión, de la escolaridad. Tema súper interesante, así que ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la inclusión educativa de personas con discapacidad en el país con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Mari Ortega. Bienvenida nuevamente, señora Mari. Gracias, Miguel. Gracias por abrir estas ventanas para poder hablar de estos temas que tienen una repercusión social importante. Y que terminan siendo tabú, ¿no? Incluso pudiésemos hablar hasta del tema o del término discapacidad. Señora Mari, usted que además es una especialista, ¿cómo deberíamos llamar en los medios de comunicación a personas que, por ejemplo, tienen autismo, que quizás tienen alguna parálisis cerebral, están quizás con limitación al momento de caminar? Porque hasta a veces a nivel comunicacional comienza ese miedo y como hay miedo la gente prefiere no hablar del tema. Es correcto. La mejor manera es llamar a la persona por su nombre, okay, vamos a estar claro. Sí. Pero en términos generales, lo adecuado es personas con discapacidad. Okay. Porque has tocado un buen punto. La discapacidad no se entiende como incapacidad. Ok, hay una diferencia allí, ¿no? Lingüística, sí. semántica. Y a través del nuevo paradigma. Hemos dejado atrás el paradigma médico, que era el paradigma de integración, para entrar al paradigma social y de derechos humanos, a través de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que para acá, para Venezuela, es un tratado a nivel constitucional, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, y es el primer tratado de derechos humanos que hay de este siglo. Allí mismo te definen qué es la discapacidad, y te dicen que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que se genera por las características del individuo y la sociedad y su relación con la sociedad, que por lo general coloca barreras o trabas y no los deja expresarse en muchas maneras. Gracias a Dios hay programas como estos que abren una ventana para que todo el mundo conozca y se sepa que pues tienen los mismos derechos, las mismas garantías. Sin embargo, el tema de inclusión tiene mucho que ver con las creencias que tenemos cada uno de nosotros, con lo que tú piensas de la discapacidad, cómo tú mires la discapacidad. Entonces, en ese sentido, no todo el mundo está en el mismo nivel de inclusión, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Entonces, es un tema muy polémico porque va a depender mucho de las creencias limitantes con las cuales hemos crecido todos, que unos u otros por la razón de vida las hayamos cortado en algún momento, eso es otra cosa. Pero la realidad es que, bueno, todo el mundo viene de allí, creciendo con esas creencias limitantes que son infundadas. Claro, y ya que estamos educando a todo un país a través de este programa y en Televen, hablemos de oportunidades justamente con la parte educativa. Aquí hemos tenido a muchos representantes de niños autistas y lo primero que dicen es, bueno, pocas escuelas están acondicionadas para atender a niños con autismo, con alguna discapacidad. ¿Qué se está haciendo en Venezuela y sobre todo si hay reales oportunidades para estas personas, en primer lugar, para insertarlos en la educación convencional y luego que tengan una oportunidad laboral? Fíjate, a medida que eso lo hablaba con varias personas que tienen condición, y a medida que van creciendo, se vuelve más compleja la inclusión. Claro. Por eso mi tema, mi bandera es inclusión educativa desde el día 1, porque en la medida en que nos veamos todos dentro de la comunidad educativa, pues va a ser más fácil en lo sucesivo
a tener empleos, a que todos seamos considerados. Y quiero aprovechar de decirte que estamos en el mes de concienciación sobre el autismo. Claro. Fue el día 2, pero realmente los que trabajamos en esto tomamos todo el mes de abril para hablar de autismo, que aparte tiene un detallazo, que es una discapacidad invisible. Es así. Entonces, ese detalle hace una gran diferencia y dinamita muchas veces las creencias de los demás. Que socialmente es mucho más complejo. Vamos a aprovechar de hablar de este tema en la próxima parte, porque la inclusión real se tiene que dar con políticas que vengan desde el Estado, también la sociedad de alguna manera colaborar, participar activamente, porque a veces es muy bonito venir a televisión o los programas de radio, quizás hacer campañas, pero realmente ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos ejecutando estas políticas? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y aquí estamos de vuelta en Palabra Cierta, hablando de la inclusión educativa de personas con discapacidad. Converso con Mario Ortega, ella es magíster en orientación conductual y definitivamente una experta en la materia. A ver, señora María, hablar justamente del autismo, cosa que además hemos hecho bastante acá en el programa, creo profundamente en esa inclusión. Tengo una anécdota, hace poco fui a una tienda y me atiende un chico, me dice, ¿en qué lo ayudo? Un pantalón, le dije, oye, ese me lo dio, no me gustó, me lo quitó y se fue, no me dijo más nada, yo me quedé como, y después la gerente fue que me dijo, es que él tiene autismo. Y lo estábamos insertando acá, está en proceso de adaptación, y yo dije, qué bonito, qué maravilloso, pero aquí quizás falta algo muy importante, la comunicación. ¿Cómo hacer que eso invisible sea visible para que no perjudique el proceso de interacción social común y corriente? Entender que nos podemos comunicar de distintas vías. Ok. Entender que no siempre la otra persona es grosera, sino que puede haber atrás algo más, porque a veces somos muy ligeros a la hora, por ejemplo, cuando a ti te pasó eso y se llevaron las cosas, tú a lo mejor quedarías como, ok, ¿qué pasó aquí? O sea, hay algo que no me terminó, pero a lo mejor nunca pensaste puede tener una condición. Sí, es verdad. ¿Sabes? U otro puede reaccionar de manera agresiva. Total. Bueno, pero ¿qué te pasa a ti, muchacho? Exactamente. Entonces tenemos que entender que las personas no andan con un letrero, tengo una condición. Es una condición invisible, igual puede ser la discapacidad intelectual o puede ser un TDAH. Hasta un TOC. Claro. Y entonces sencillamente es una forma más, una expresión más del ser humano y tomarlo como viene. Fíjate que después la otra persona te dice, no, mira, actúa así por tal cosa y tú dices, con razón. Ahora sí me hace sentido todo y a lo mejor tu misma actitud cambió. Sí, claro, totalmente. Okay. Y además también ya estoy predispuesto a que pase algo similar, ya estoy preparado. Sí, puede ser que tenga una condición, sí, puede ser, pero cuando no tenemos esa educación previa y quizás esa empatía desarrollada, esto se nos va a hacer muy difícil. La inclusión no es nada más el yo tener empatía y querer incluir, no, muy alejado de eso. Sí. Falta formación, falta muchas veces hacer el sitio accesible. Hasta estructura, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, son muchas aristas que juegan allí y que no todos necesitan lo mismo. Entonces, puede ser que un sitio sea muy inclusivo para unos, pero para otros no. ¿Sabes? Sí, Entonces, claro. tengo que seguir ajustando dentro del contexto las barreras que están limitando la participación de ese individuo. Entonces, todo lo que tú dices es totalmente cierto. ¿Sabes? ¿Y cómo podemos cambiar eso? Como tú dices también, en este tipo de programas, formando y visibilizando. Claro. Y qué mejor sitio para visibilizar que la escuela. Claro, concientización, ¿no? Por todos lados. Claro, claro. Tenemos que cada vez, aunque esto sea incómodo, seguir hablando de esto. Entonces, en todas partes, al final es un camino que vas labrando y en todas partes vas a conseguir alguna que otra barrera. Claro, de este lado del mundo hay muchas más barreras por una cantidad de situaciones. Sin embargo, en Venezuela se ha trabajado todo un marco legal que es una maravilla. Sí, muy interesante, ¿no? El tema de la inclusión laboral, educativo. Y todo lo que hay, desde la Constitución, pasando por leyes orgánicas, pasando por los tratados internacionales suscritos. O sea, hay una cantidad y un acervo importante de leyes que
Lo que hay es que conocerlas para que el interesado la ejecute. Claro. ¿Sí me explico? O las puede exigir, ¿no? También. Claro, porque si yo tengo una ley y no la conozco y no la utilizo incluso para negociar ciertas cosas, pues... Vulnera mis derechos. Y aparte, esa ley queda en papel. Claro. ¿Quién la activa? La activa el ciudadano. Quiero aprovechar que hablaba hace rato de la parte económica y a mí me causa mucho ruido y usted seguramente tiene la información. Primero que hay pocas escuelas que trabajen ciertas discapacidades, ¿no? Y unas son subsidiadas, que entendemos que eso es una maravilla, pero las otras que son privadas son a veces más costosas que un colegio regular. Pero fíjate, la idea de todo este movimiento que no está ocurriendo aquí, sino en el mundo, es que la escuela ordinaria común, donde fuiste tú, donde fui yo, donde van todos, se aperture a la discapacidad. Ok. O sea, la tendencia a nivel mundial... Sin distinción, claro. La tendencia a nivel mundial es disminuir las escuelas especiales y con tendencia a desaparecer. Claro, pues ya de alguna manera te excluye, ¿no? Sin importar incluso el grado o las necesidades de apoyo que requiera ese individuo. Okay. Fíjate hasta dónde llega. Muy interesante, además. ¿Ok? Entonces, realmente la escuela especial tiene que sufrir una transformación a la cual se está resistiendo un poco. Ok. Porque son muchos años y Claro. se forman en base a un paradigma que es médico. Y la idea es que estas escuelas ayuden a la transición de algunos estudiantes a la escuela ordinaria. Claro, porque incluso de entrada puede haber un juicio, ¿no? Claro, es que él vino a una escuela especial. Claro, es que él pertenece a... Y hay una distinción allí que puede ser bastante Fíjate, hasta limitante. ahora, las personas que estudian en una escuela especial, hasta ahora, tienen que ir a un taller laboral y ya a partir de allí sus oportunidades son distintas. Ok. Entonces, es lógico que un sector de la población no tenga derecho a elegir o no les des la oportunidad de madurar, de alcanzar sus habilidades. A lo mejor tú las alcanzas a los 20, pero otra persona las alcanza a los 25. Sí. O otra a los 15. ¿Ok? Entonces, esa es la visión de inclusión. Que las escuelas especiales hagan la transición y que se le den las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. Independientemente que a lo mejor por tus características tú no vayas a elegir a lo mejor un tipo de estudio, sino otro, o vayas a elegir un oficio, porque hoy en día incluso personas que no tienen condición eligen un oficio porque es donde está su vocación. Claro. ¿Ok? Y Entonces, eso... pero la experiencia con la educación especial ha sido que te pone un techo desde que inicias. Y hacer la transición de escuela especial a escuela ordinaria es muy difícil. Claro, es un proceso que, como todo proceso, pues cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta además también dejar de resistirse, ¿no? Como dice la psicología, lo que te resistes, persiste. Sí. Y probablemente ahí también haya ese miedo de, pero es que mis muchachos, y aquí los protegemos, los cuidamos, ¿cómo es que van a salir Sí. al mundo exterior? Tristemente, pues, o más que tristemente, tenemos el reto, ¿no?, de asumirlo y de permitir que esta evolución exista y que, por supuesto, haya más oportunidades y haya inclusión, que es justamente lo que estamos hablando el día de hoy. Ya para despedirnos, además, agradecido por este buen tema, además muy oportuno, necesario, vital, hacer conciencia para la inclusión en nuestro país, redes sociales y mensaje final para todos los televidentes que quizás están en este proceso de entender o más bien de vivir con una persona con cierta discapacidad y que prácticamente todo se le pone enfrente como una barrera. Bueno, mi mensaje final es que los derechos y la ética no admiten discusión. Si los derechos de una persona están consagrados en un convenio internacional, en las leyes, pues esto hay que apoyarlo. Esto hay que apoyarlo porque todos, con nuestras diferencias, todos somos iguales y todos merecemos esa oportunidad. Es muy triste ver cómo de repente niños de 3, 4 años no pueden, ni siquiera se den la oportunidad de conocerlos para excluirlo de manera inmediata porque tiene una condición, incluso muchas veces una condición invisible. Entonces el llamado es a la conciencia, el llamado es a la formación docente, a la formación de padres para que sepan cuáles son los derechos de sus hijos y lo protejan. Muchísimas gracias por abrir esta ventana para hablar de este tema que para mí es vital, como te lo dije desde el principio,
Y mis redes sociales o las redes sociales de Funda Cristal es @funda.cristal con Y en Instagram y @fundacristal en Facebook. Bueno, gracias por esta visita. A ti. Bueno, un placer. Como siempre, les deseamos lo mejor del día para que arranquen con estas herramientas hoy, sobre todo con esa conciencia bien activa para permitir la inclusión en nuestro país de personas con discapacidad en el sistema educativo y, por supuesto, posteriormente en lo laboral. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.